En los últimos días, la tensión en Cisjordania ha aumentado notablemente. El gobierno de Israel acaba de aprobar un plan para ampliar el asentamiento E1, una medida que se considera como un corte en la conexión geográfica entre Jerusalén Este y los territorios que los palestinos aspiran a convertir en su futuro estado. Al mismo tiempo, las operaciones militares y las redadas en ciudades como Tulkarem han generado preocupación en la comunidad internacional por el riesgo de una escalada de violencia y el impacto sobre la población civil en un contexto en el que el gobierno israelí aún no ha presentado una hoja de ruta clara hacia una solución de paz duradera. Mientras tanto, el mecanismo de división de las áreas A, B y C, según los acuerdos de Oslo, sigue vigente como una prueba del fracaso de los esfuerzos de negociación. En un momento en que la comunidad internacional pide contención, la gran pregunta es, ¿queda alguna oportunidad real para la paz en Cisjordania? Cisjordania, un territorio en el corazón del conflicto entre Israel y Palestina, está dividida en tres áreas administrativas: Área A, Área B y Área C, según los acuerdos de Oslo firmados en la década de 1990. Esta división sigue vigente hasta el día de hoy, afectando la gestión administrativa, la seguridad y el uso de la tierra en la región. Las áreas A, B y C ahora parecen casi parte de la historia. Surgieron de los acuerdos de Oslo de 1993, y es importante recordar que este acuerdo fue diseñado como una fase temporal de 5 años, antes de alcanzar un acuerdo de paz integral que resolviera todos los problemas pendientes entre Israel y Palestina. Por ello, ambas partes acordaron dividir Cisjordania en tres áreas. El área A, donde vive la mayoría de los palestinos, está completamente controlada por Palestina en términos militares. El área B, administrada conjuntamente por Israel y Palestina, y el área C, la más grande, que abarca más del 60%, casi el 65% del territorio, completamente controlada por Israel. La idea original era que, una vez que se alcanzara un acuerdo de paz y se definieran las fronteras, estas tres áreas dejarían de existir. El área A ocupa aproximadamente el 18% del territorio de Cisjordania e incluye la mayoría de las ciudades palestinas como Ramallah, Nablus, Belén y Jenin. La Autoridad Palestina, AP, tiene control total sobre esta área, gestionando tanto los asuntos civiles, como educación, salud, servicios públicos, como la seguridad interna. Los palestinos constituyen la mayoría de la población en el área A y no hay asentamientos israelíes. Sin embargo, las fuerzas israelíes realizan con frecuencia operaciones militares en esta zona con el argumento de la seguridad, lo que genera tensiones con la autoridad palestina. Existen muchos problemas. La ocupación se arraiga cada vez más, mientras que la violencia aumenta, incluyendo ataques por parte de colonos judíos extremistas. Lo que sucede en las áreas A, B y C muestra una falta de respeto hacia el área A, que se supone está completamente controlada por Palestina. Esto también refleja la disminución de la legitimidad de la autoridad palestina, AP. La AP se ha vuelto cada vez más autoritaria y ya no es vista por los palestinos como representante de sus intereses, esperanzas y aspiraciones. La mayoría de los palestinos no ven una salida, más allá de vivir bajo una ocupación cada vez más dura. Actualmente, hay miles de personas detenidas, muchas bajo detención administrativa, es decir, sin cargos formales. La economía está colapsando y la gente desea ver un cambio en sus vidas, vivir en un estado independiente, sin ocupación y disfrutar de los derechos básicos que tienen las personas en todo el mundo. State and most importantly enjoy the same rights that everyone deserves anywhere in the world. El área B cubre aproximadamente el 22% de Cisjordania e incluye pequeños pueblos, aldeas y áreas rurales. Esta área se gestiona de manera conjunta. La autoridad palestina se encarga de los asuntos civiles, como los servicios públicos y la infraestructura, mientras que Israel mantiene el control de la seguridad, y la AP se ocupa de la policía local. Esta división de poder genera numerosas dificultades para los residentes, provocando demoras y disputas en la gestión administrativa. El área C abarca aproximadamente el 60% de Cisjordania y está completamente bajo el control de Israel.
tanto en términos administrativos como de seguridad. Aquí se concentran casi todos los asentamientos israelíes y la mayoría de los recursos naturales. Alrededor de 490.000 israelíes viven en esta área, junto con una pequeña comunidad palestina. Los palestinos enfrentan estrictas restricciones para construir y desarrollar, debiendo obtener permisos de Israel. El área C contiene tierras agrícolas y recursos hídricos clave, lo que la convierte en un punto central de disputa. Israel considera el control de esta área como una cuestión de seguridad vital, mientras que los palestinos y las organizaciones de derechos humanos argumentan que esto debilita los medios de vida y obstaculiza el desarrollo económico palestino. Los acuerdos de Oslo segunda fase de 1995 dividieron Cisjordania en las áreas A, B y C para transferir gradualmente el control a la autoridad palestina. Según el acuerdo, esta división duraría solo 5 años, tiempo durante el cual se negociarían soluciones integrales al conflicto. Sin embargo, no se alcanzó ningún acuerdo final. Muchos críticos sostienen que este sistema ha permitido a Israel consolidar su control mientras fragmenta la gobernanza palestina. La realidad es que, más de 31 años después, todavía hablamos de las áreas A, B y C. Esto simboliza el fracaso del proceso de paz entre Israel y Palestina para lograr un acuerdo final que conduzca a una solución de 2 estados, Israel como un estado judío y Palestina como un estado independiente para los árabes palestinos. Este mecanismo temporal, que se esperaba que terminara pronto, debía dar paso a fronteras claras que definieran qué es territorio palestino y qué es territorio israelí, o a acuerdos de intercambio de tierras para compensar los asentamientos anexados a Israel, pero nunca llegamos a ese punto. Todos los esfuerzos para alcanzar un acuerdo final que pusiera fin a todas las disputas han fracasado, y el proceso de paz basado en la solución de 2 estados se ha derrumbado por completo. Antes de 1948, Cisjordania, incluido el casco antiguo de Jerusalén, formaba parte del mandato británico de Palestina. Tras la guerra de 1948, Transjordania ocupó este territorio. En 1967, Israel conquistó Cisjordania durante la guerra con los países árabes, anexionando Jerusalén y un cinturón circundante, una acción no reconocida internacionalmente. En 1994, se estableció la Autoridad Palestina bajo acuerdos de paz temporales, otorgando a los palestinos una autonomía limitada mientras Israel continuaba ocupando Cisjordania. Actualmente, además de Jerusalén Este controlada por Israel, Cisjordania alberga a unos 3 millones de palestinos, de los cuales casi un tercio son refugiados de la guerra de 1948. Paralelamente, aproximadamente 529.450 israelíes viven en asentamientos, 141 legales y 224 puntos de población no aprobados oficialmente. Las visiones opuestas profundizan la división. Los palestinos consideran a Cisjordania el núcleo de su sueño de establecer un estado independiente, junto con la Franja de Gaza y Jerusalén Este como capital. Para Israel, Cisjordania, llamada Judea y Samaria, tiene un significado estratégico y religioso, con numerosos sitios bíblicos. Esta es la razón por la que muchos israelíes se han asentado ahí. En 2019, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció planes para anexionar partes de Cisjordania, pero lo suspendió a cambio de un acuerdo de normalización con los Emiratos Árabes Unidos en 2020. Los palestinos argumentan que los asentamientos israelíes están socavando la solución de 2 estados. El presidente Trump creó un caos. Introdujo en las discusiones elementos que, hace apenas un mes, nadie hubiera imaginado que se mencionarían. Es preocupante cuando habla de expulsar a toda la población palestina de Gaza, algo que es poco probable y esperamos que no ocurra. Sin embargo, plantear este tema normaliza la discusión sobre violaciones graves como crímenes de guerra o el desplazamiento forzado de poblaciones en el discurso internacional. Esto equivale a debilitar el derecho internacional, socavar el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial y erosionar las normas de conducta que, especialmente en Occidente, se consideran fundamentales para un sistema de valores y principios compartidos.
that we at least in the West, held as Esto también important aplica a as the Gaza. heart of Cuando el presidente de un país considerado representante del mundo libre habla habla abiertamente sobre desplazar permanentemente a 2.3 millones de personas contra su voluntad, lo que viola la Convención de Ginebra y otros tratados internacionales. Este enfoque normaliza la aceptación de tales acciones, aunque se justifiquen con motivos como construir un resort costero. Y si eso se considera aceptable en Gaza, podrían surgir ideas similares para Cisjordania. committing these war crimes to build a Riviera, whatever it means. Now, if you normalize this in the Gaza, who can guarantee that the same things you won't come with similar ideas when it comes to the West Bank? Cisjordania fue el escenario de la primera intifada, 1987, y la segunda intifada, 2000, con violentos enfrentamientos palestinos y el ejército israelí. En 2002, Israel construyó muros de hormigón para prevenir atentados suicidas. Los palestinos consideran esto una apropiación de tierras, ya que gran parte del muro se encuentra dentro del territorio de Cisjordania. En los últimos años, los conflictos entre colonos israelíes y palestinos han aumentado, con un incremento en los ataques. It would be a mistake to ignore and neglect what's happening in the West Bank. Most of Palestinians Sería un error ignorar lo que está sucediendo en Cisjordania. La mayoría de los palestinos que viven bajo ocupación están aquí, más que en Gaza. La situación en Cisjordania podría llevar a una escalada de conflicto y violencia, que ya está en un punto muy frágil y podría estallar en cualquier momento. Cuando el presidente Trump plantea la idea de expulsar a los palestinos, este puede reforzar la percepción de los grupos más extremistas de que ese es el gran plan. No hay solución de dos estados, no se reconocen los derechos de los palestinos, se continúa expandiendo los asentamientos, se anexa toda Cisjordania y finalmente se podría expulsar a los palestinos de esta área. Estamos en un momento histórico extremadamente peligroso. Si la situación no se desescala, podríamos enfrentar un periodo prolongado de violencia y derramamiento de sangre. I think we are in a position, in a point in history which is very dangerous unless it's diffused. I'm afraid that we'll see for a long time of violence and bloodshed. La mayoría de los países consideran a Cisjordania, incluido Jerusalén Este, como un territorio ocupado. Una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 2016 afirmó que la construcción de asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados desde 1967 es una violación flagrante del derecho internacional y un gran obstáculo para la solución de dos estados. 3 décadas después de los acuerdos de Oslo, en lugar de conducir a la paz, Cisjordania sigue sumida en violencia e instabilidad. La imagen del apretón de manos entre Yasser Arafat y Yitzhak Rabin, bajo la mirada del presidente estadounidense Bill Clinton en 1993, ahora es solo un símbolo de una esperanza desvanecida. Rabin fue asesinado en 1995, Arafat murió en 2004. Muchos observadores argumentan que Israel ha convertido el acuerdo temporal en un status quo indefinido. Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos acusan a Israel de implementar un sistema de apartheid en Cisjordania. El conflicto se ha intensificado desde el estallido de la guerra en Gaza, con cientos de palestinos asesinados, incluidos civiles y jóvenes que lanzaban piedras, y miles detenidos por Israel.